Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Inmaculado corazón de María, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Santa Teresa de Calcuta, Ruega por nosotros. San Juan María Vianney, Ruega por nosotros. San Francisco de Sales. Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias a Dios que nos permite nuevamente reflexionar sobre este precioso libro de El combate espiritual, el libro que por 19 años llevó consigo y leyó San Francisco de Sales. La pregunta en la que nos quedamos en la primera charla es: ¿cuál es la base entonces para obtener la perfección? Recordemos que esta fue la primera lección que tuvimos sobre nuestra perfección, sobre nuestro deseo de salir de la mediocridad y buscar la santidad. ¿Y en qué consiste? Hablábamos en la primera charla, que no consiste en hacer muchas cosas, sino en hacer pocas, pero hacerlas con mucho amor. Y sobre todo, hacerlas con mucha humildad. Pues ahora tenemos esta interrogante: ¿cuál es la base entonces para obtener la perfección? La base de la perfección y santidad consiste en 5 cosas. Primero, en conocer y meditar la grandeza y bondad infinita de Dios. Qué interesante esto. Conocer y meditar la grandeza y la bondad infinita de Dios. Dios es grande. ¿Quién como Él? ¿Quién como Dios? Dijo San Miguel Arcángel. ¿Qué somos nosotros ante la grandeza de Dios? Mas sin embargo, Dios siendo tan grande, se hace en su Hijo Jesucristo uno de nosotros. Tomó nuestra condición humana, menos en el pecado. Es importante reconocer la grandeza de Dios, para que nunca tampoco se nos suba a nosotros la soberbia, el orgullo, la prepotencia.
Ahora precisamente, y por eso vine un poco tarde, porque cuando le ponía el crucifijo a una persona posesa, y me dijo que quería revelarme varias cosas, pero que dejara de torturarla. Le pregunté que a quién le tenía más terror. Y yo le tenía el crucifijo enfrente. Y me dijo, a esos tres que están ahí. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entendí claramente que uno en la cruz tiene que ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. O sea, en Jesús está la Santísima Trinidad. Y luego le pregunté a quién más le tenía terror. Y me dijo, a vos. Y yo pensé, bueno, ¿por qué? No porque sea el más grande de todos, sino por el ministerio sacerdotal. Porque Dios nos ha revestido con el ministerio sacerdotal. Y el ministerio sacerdotal tiene poder. Y por eso es que no nos debe de temblar los pantalones de miedos, sí de temor, porque nos enfrentamos contra el mal, pero nunca con miedo, porque es Jesús el que está en nosotros y está con nosotros. Y con toda certeza nos ha dicho, no tengan miedo, porque yo estoy con ustedes. Entonces, conocer y meditar la grandeza y la bondad infinita de Dios, conocer nuestra debilidad e inclinación tan fuerte hacia el mal. Para obtener la perfección también tenemos que reflexionar sobre nuestra debilidad. Y también nuestra inclinación hacia el mal. Porque estamos inclinados siempre al mal. Y somos los más débiles de los débiles. Y jamás nos vamos a sentir mejor que los demás. Eso sería pecado de presunción. Pensar que yo tengo toda la fuerza y que ya no estoy inclinado al mal. Dice, es la gracia que durante noches enteras pedía San Francisco de Asís en su oración, hasta que logró conseguirla. ¿Y cuál era la frase que más pedía San Francisco de Asís en sus oraciones? Era, Señor, conózcate a ti, conózcame a mí. Una gracia que Dios se la concede a Francisco de Asís. Conózcate a ti, conózcame a mí. ¿Quién es Dios? ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Quién es Dios? ¿Y quién soy yo? Ese es el primer punto para obtener la perfección. La grandeza de Dios, conocerla, y al mismo tiempo conocer
nuestra debilidad. Esto que no se nos olvide. Segundo punto, para obtener la perfección. Aceptar ser humillados. ¿Y quién le gusta ser humillado? ¿A quién le gusta que lo lleguen a despreciar como una basura? Y sujetar nuestra voluntad no solo a la divina majestad, sino a la persona que Dios ha puesto para que nos dirijan, aconsejen y gobiernen. Aceptar ser humillado. ¿Por qué a mí? Uno inmediatamente piensa eso. Eso es injusto. ¿Por qué a mí? Además de aceptar la humillación, dice, sujetar nuestra voluntad no solamente a Dios, sino también sujetar nuestra voluntad a las personas que te dirigen, te aconsejan y te gobiernen. ¿Quién te dirige? Ustedes en su vida religiosa tienen quien les dirige. ¿Quién les gobierna? Y también quien les aconseja. Y esto es camino de perfección. Porque si no somos humildes, ¿qué consejo vamos a aceptar? Y a veces no solamente te va a aconsejar la madre o la visitadora o mi obispo. A veces el consejo puede venir hasta de un compañero de trabajo, del que menos lo espera, te puede estar dando un consejo que vale mucho para tu santidad. O a veces quisiéramos que nos gobiernen las personas que uno quisiera que nos gobiernen. Y ahí estamos pensando, dándole vuelta a la cabeza. Mi vida religiosa va a cambiar cuando la superiora sea fulana de tal. O cuando cambien a la Madre Agnesita. O cuando cambien al señor obispo de nuestra diócesis. Entonces mi sacerdocio va a cambiar. Cuando tengamos a alguien distinto. Para mí este segundo punto requiere mucha oración y mucha humildad. Aceptar ser humillados. Y tercer punto, para obtener la perfección, en hacerlo y sufrirlo todo únicamente por amor a Dios y por la salvación de las almas. O sea que si es por la salvación de las almas, lo sufres todo. Si es por un alma que vas a salvar, si es por un alma que yo voy a salvar,
sufrirlo todo. Y yo eso le pido a Dios, realmente. Mi cambio de Barrios a Ereguayquín no fue fácil. Cuando yo ya tenía una capilla allá, lista ya para las intervenciones, sobre todo en posesiones diabólicas, los grandes gritos que pegan. Y ahora estar debajo de un palo de mango ahí, a las trampas de Satanás, y para enfrentarme con este tipo de cosas. Y me pone a darle vuelta a la cabeza porque estas son intervenciones constantes. Es camino de perfección. Y por eso necesitamos mucha oración. Porque sin oración tampoco habrá un aceptar humildemente la humillación. Por eso San Francisco de Sales le sacaba tanto jugo a este librito. Porque en ustedes las religiosas también sucede eso. Apenas bajando de la maleta van en alguna comunidad, cuando ya les están diciendo que se vayan para otro lado. Apenas están conociendo un poquito de gente, cuando ya les están arreglando los boletos para que vayan para otro país. Primero, aceptar, conocer la grandeza de Dios y nuestra nada. Segundo, aceptar ser humillados. Tercero, en hacerlo y sufrirlo todo únicamente por amor a Dios y por la salvación de las almas. Es lo que le acabo de decir. Por la salvación de las almas. Si es por la salvación de las almas, afecte cualquier cosa que le venga. Si es por salvar a alguien, acepte. Aunque eso sea humillante para usted, acéptelo. Porque lo dice la palabra de Dios, si un alma salvaste, ya salvaste la tuya. Entonces, si Dios tiene un propósito en usted y en mí, en el lugar donde nos encontramos, y nos esté pasando lo que nos esté pasando, por la salvación, bendita prueba. Así cumplimos el primer mandamiento que me dice: amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma y sobre todas las cosas. Sí, eso es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Amar a Dios cuando todo me va bien, pues entonces ese es un amor maravilloso. Eso es luna de miel. Pero amar a Dios cuando las pruebas te están llegando y no te quitas una cuando ya viene la otra, es amor a Dios, porque cualquiera ante las pruebas puede comenzar a pelear con Dios. ¿Por qué me pasa eso a mí? Y comenzamos a reclamarle a Dios y hasta quererle dar consejos. ¿Quiénes somos nosotros para darle un consejo a Dios? Cuarto punto para el camino de la perfección es cumplir lo que exige Jesús. Cumplir lo que exige Jesús. ¿Y qué es lo que nos exige Jesús? Negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo. ¿Cuánto nos amamos, verdad? ¿Cuánto nos estimamos? Primero yo, segundo yo, tercero yo.
Negarse a sí mismo. Aceptar la cruz de sufrimiento que Dios permite que nos lleguen. Aceptar la cruz de sufrimiento que Dios permite que nos lleguen. Porque Dios permite muchas cruces que te lleguen. No es que nos lleguen por casualidad. Hay cruces que nos llegan porque Dios las ha permitido. Seguir a Jesús imitando sus ejemplos. Aceptar su yugo, que es suave y ligero. Y aprender de él, que es manso y humilde de corazón. Mateo 11:22. Miren qué interesante. Aceptar su yugo, que es suave y ligero. O sea, no hay nada que nos aplaste. Si cargamos la cruz desde Cristo y con Cristo. Y aprender de él, que es manso y humilde de corazón. Mateo 11:22. ¿Cuánto nos hace falta para la perfección? ¿Cuánto nos hace falta? Yo siento que estamos en pañales todavía. Quinto punto para este camino de perfección. Obedecer lo que aconseja San Pablo. Imitar el ejemplo de Jesús, que no aprovechó su dignidad de Dios, sino que se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2. O sea, él no aprovechó su dignidad de Dios, sino que se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y en este quinto punto, ¿cuánto nosotros nos hemos humillado hasta la muerte? Y muerte de cruz, que es lo más humillante que puede haber. La cruz era la tortura o la muerte que se daba a los más pecadores, a los abominables pecadores, a los que no tenían derecho ni siquiera a ser sepultados, porque eran los buitres los que se comían los cadáveres una vez que estaban colgados en la cruz. Y él se humilló hasta el punto de aceptar muerte en cruz. También digo, ¿cuánto nos hace falta a nosotros? Que a veces comenzamos a protestar y a renegar con ciertas cositas que nos pasan, porque no nos llevamos bien con el compañero, con el hermano, con la hermana, o porque nos dijeron tal cosa que no nos gustó. Ya andamos con calentura de 40 grados todo el día y no nos pasa. Y seguimos dándole vuelta a la cabeza el siguiente día. Qué tremendo, ¿no? Llegamos a otro subtítulo y dice: cuota inicial grande
para una adquisición inmensa. Cuota inicial grande para una adquisición inmensa. Alguien dirá, es que son demasiadas condiciones las que se piden. La razón es esta. Lo que se va a obtener no es una perfección cualquiera o de segunda clase, sino la verdadera santidad. O sea, lo que queremos no es cualquier cosa. ¿Qué es lo que queremos? Ser santos. Lo que queremos es la santidad. Entonces, si nosotros queremos ser santos, ¿qué supone? Por eso, porque lo que se aspira a conseguir es de inmenso valor, las cuotas que se exigen son también altas. Si quieres la santidad, la cuota que Dios te exige es grande. ¿O queremos llegar a la santidad sin esforzarnos, sin sacrificios, sin esfuerzos, conformándonos con dar el mínimo? De esto hay muchos que nos conformamos con el mínimo y a Dios le quieres pedir el máximo. Queremos santidad y nosotros le queremos dar el mínimo. Queremos santidad sin esfuerzo, sin sacrificio. Pero no son imposibles. Aquí hay que repetir lo que decía Moisés en el Deuteronomio. Los mandatos que se dan no están por encima de tus fuerzas, ni son algo extraño que tú puedas no practicar. Deuteronomio 30. O sea que los mandatos que Dios nos da no están por encima de nuestras fuerzas. Los mandatos que Dios nos da son fáciles de cumplir con la ayuda de Dios. Señor, es que a mí me estás exigiendo mucho. Señor, es que a mí me estás poniendo unas cargas que yo creo que te has pasado de la mano. ¿Quién le puede decir eso? Yo creo que conmigo te has extralimitado. ¿Quién? Los mandatos que se dan no están por encima de tus fuerzas, ni son algo extraño que tú puedas no practicar. Podemos cumplirlo y practicarlo, porque no está fuera de nuestro alcance. Hay quienes que de todo se andan quejando. Se quejan de uno, se quejan del otro, se quejan del otro. Es que a mí, solo a mí me dicen, solo a mí me mandan, es que yo soy como la cenicienta de la casa, es que a mí me han visto como el patito feo de la casa, es que a saber qué me han visto a mí, yo creo que le caigo mal, y porque le caigo mal, solo a mí me manda, solo a mí me dice, y lo peor que me manda con unas palabras como que si fuera cacique el que me está ordenando hacer lo que tengo que hacer, como que si fuera una capataz, y empezamos y andamos renegando por las cosas que andamos haciendo. No, dice, Dios no te da nada que no puedas cumplir. Si quieres
adquirir la santidad, la cuota que se te pide también será grande. Si quieres llegar a la santidad, nunca la vamos a lograr como gato panza arriba. La santidad no la vamos a lograr como tortugas que no quieren caminar. Tenemos que esforzarnos. Y en este mismo subtítulo nos dice el combate espiritual. Combate duro, pero premio grande. Miren qué interesante. Combate duro, pero premio grande. Estamos escribiendo para quienes no se contentan con llevar una vida mediocre. Esto es interesante. Estamos escribiendo para quienes no se contentan con llevar una vida mediocre. Porque habrán quienes llevan y están acostumbrados a llevar una vida mediocre. De cualquier manera. Escribimos para los que aspiran a obtener la perfección espiritual y la santidad. Así. Escribimos para quienes quieren obtener la perfección espiritual y la santidad. Para esto es necesario combatir continuamente con las inclinaciones malas. Combatir continuamente contra las inclinaciones malas que cada cual siente hacia el vicio y el pecado. Dominar y mortificar los sentidos. Tratar de arrancar de nuestra vida las malas costumbres que hemos adquirido, lo cual no es posible sin una dedicación infatigable y continua a la tarea de conseguir la perfección y la santidad. Esforzarnos, luchar, tener siempre un ánimo pronto, entusiasta y valiente, para no dejar de luchar por tratar de ser mejores. O sea, nuestra meta esa es ser mejores. Y esta meta debe de ser una meta de todos los días. Pero el premio que nos espera es muy grande. San Pablo lo dice en 2 de Timoteo 2:5. Me espera una corona de gloria que me dará el divino juez. Y no solo a mí, sino a todos los que hayan esperado con amor su manifestación. Pero nadie va a recibir la corona si no ha combatido. Esto queda muy claro en nosotros. No hay corona si no hemos combatido el buen combate. Algo que es muy agradable a Dios. Algo que es muy agradable a Dios. La guerra que tenemos que sostener para llegar a la santidad es la más difícil de todas las guerras, porque tenemos que luchar contra nosotros mismos. Por eso es difícil la guerra, porque tenemos que ser nosotros mismos.
Es una guerra contra nosotros mismos. O como dice San Pedro, en Primera de Pedro 2:11, tenemos que luchar contra las malas inclinaciones de nuestro cuerpo que combaten contra el alma. La guerra más difícil de todas es la que tenemos que librar contra nuestro propio cuerpo, que siempre está inclinado al mal. ¿O quién puede decir que ya no tiene ninguna inclinación mala? ¿O quién puede decir que ya superó todas las inclinaciones malas? Sería un orgulloso. Pero precisamente porque el combate es más difícil y más prolongado, por eso mismo la victoria que se alcanza es mucho más agradable a Dios y más gloriosa para quien logra vencer. Porque aquí se cumple lo que dice el libro santo: quien se domina a sí mismo vale más que quien domina una ciudad. En Pedro 16:32, quien se domina a sí mismo vale más que quien domina una ciudad. Lograr dominar las propias pasiones, refrenar las malas inclinaciones, reprimir los malos deseos y malos movimientos que nos asaltan, es una obra que puede resultar ante Dios más agradable que si ejecutáramos obras brillantes que nos dieran fama y popularidad. Es contra nosotros mismos la guerra. Estamos inclinados siempre al mal. Como decía San Pablo, hago el mal que no quiero. Y por el contrario, pudiera suceder que aunque hiciéramos muchas obras externas admirables ante la gente, en cambio ante Dios no seamos agradables, porque aceptamos en nuestro corazón seguir las malas inclinaciones de nuestra naturaleza y nos dejamos llevar y dominar por las pasiones desordenadas, aunque hagamos muchas cosas buenas ante los ojos de Dios. Pero si en nosotros mismos no luchamos contra nuestras inclinaciones o pasiones desordenadas, de nada sirve. De nada sirve. Podemos hacer muchas obras buenas, y si no hemos logrado nosotros permitirle a Jesús que moldee nuestra propia vida conforme a su santa voluntad, esas obras no nos van a servir de nada. Por eso debemos tener cuidado, no sea que nos contentemos con dedicarnos a hacer obras ante los demás. Nos consiguen fama y prestigio. Cuidado, dice, con contentarnos con hacer obras que nos traigan famas
prestigio. Mientras tanto, dejemos que los sentidos se vayan hacia el mal. La sensualidad nos domine y las malas costumbres se apoderen de nuestro modo de obrar. Sería una equivocación fatal. Si estamos obrando mal, si nuestras malas costumbres nos dominan, aunque hagamos muchas obras buenas, no estamos en el camino de la santidad. 4 condiciones hemos visto en qué consiste la perfección espiritual o santidad y qué ventajas tiene. Ahora vamos a tratar de las 4 condiciones que son necesarias para lograr adquirir dicha perfección. Conseguir la palma de la victoria y quedar vencedores en la batalla por salvar el alma y conseguir alto puesto en el cielo. Estas 4 condiciones son: desconfianza de nosotros mismos. Si queremos conseguir la palma de la victoria, 4 condiciones. Primera, desconfianza de nosotros mismos. Esto va en contra de aquellos que piensan que tienen todo en sus manos, o que tienen una vasta experiencia, o que son un pozo de sabiduría. Y que ellos tienen la última palabra. Desconfianza de nosotros mismos. Confianza en Dios es la segunda. Confianza en Dios. ¿Cuánto nos confiamos en Dios? Hay un lindo canto, ¿verdad?, que dice: confía siempre en Dios, confía siempre en Dios, es el camino recto. Es un canto muy bello, ¿verdad? Confianza en Dios. Si queremos la palma de la victoria. Y tercero, ejercitar las cualidades que se tienen. Ejercitar las cualidades que se tienen. Porque Dios le ha dado a cada quien sus propias cualidades. Y esas hay que saberlas ejercitar. Dios a cada uno le ha dado un talento, 2 talentos, 3 talentos. Ejercitarlos. Dios no nos ha dado esas cualidades para enterrarlas. Ustedes mismas en la comunidad se dan cuenta de que hay una hermana con tal cualidad, hay otra hermana con otra cualidad, hay un trabajador con tal cualidad, entre los mismos ancianos de esta comunidad.
Hay abuelitos con ciertas cualidades. Bueno, yo he visto allí en la misa que le celebramos a todos los abuelos. Algunos sin que nadie les diga, agarran la silla de rueda y se lo llevan al comedor. Y ahí, cualidades muy lindas. Y se sienten responsables del hermano. Y los cuidan. Qué bendición ejercitar las cualidades que se tienen. Y por último, dedicarse a la oración. Dedicarse a la oración. Las vamos a explicar en los capítulos siguientes. Dedicarse a la oración. Esto no hay que olvidarlo. No hay que olvidarlo. Yo estoy convencido de que sin la oración somos pura estridencia. Podemos hacer las cosas, pero no les encontramos sabor. Con la oración, por muy poquito que hagamos, se le encuentra sabor a lo que hacemos. Sin la oración, ustedes como religiosas y nosotros como sacerdotes nos podemos volver en unos simples funcionarios. Y el funcionario trabaja por el cheque mensual. O porque si no hace la tarea que tiene que hacer, lo pueden destituir. Lo pueden sacar del trabajo. O no lo van a ascender a otro puesto más importante. Nosotros sabemos que es desde la oración que tiene sentido hasta lo más mínimo que Dios nos permite hacer. Sin la oración no tiene sentido nada. Yo un día que me amaneció, como a las 4:30 de la mañana, encontrándome en Ciudad Barrios, le dije ante el Santísimo que lo tenía en mi habitación porque estábamos haciendo la capilla. Virgen Santísima, ahora te suplico y perdóname, le dije, pero tú vas a ser en este día mi secretaria. Me vas a escribir en mi agenda lo que voy a hacer. Y ella, dicho y hecho. Con la Virgen María no se juega. Lo que uno le pide te lo da. 4:30. Comencé toda la labor de la mañana. Recibí unos pacientes que habían llegado por allí en una situación bien difícil. Además de eso, me fui a dejarlos en la casa porque ya los había dejado el transporte. Tenía que venirme a las 4 de la tarde para exponer el Santísimo.
A las 5 tenía que celebrar la Eucaristía. Terminé la Eucaristía y medio ceno, y luego vienen otras actividades. Total que a las 10:30 de la noche, pues yo dije, gracias Señor, porque ahora sí que voy a tener un sueño reparador. Estaba cansado, todo el día un ajetreo bien grande. A las 10:30 de la noche me habla un delegado de la palabra y me dice, padre, en el hospital, en Barrios, hay una persona agonizando. Inmediatamente vino a mi mente, pero esto ya no es hora de salir. Pero luego me acordé, tú eres mi secretaria, la que me vas a escribir en mi agenda lo que yo voy a hacer. Y le dije al delegado, pues ahorita voy a salir. Llegué a las 11 de la noche, le hablaron al custodio y al médico. A las 11:30 de la noche estaba entrando al hospital y se había dado veneno. Y ya no podía retroceder el cassette. Lo maravilloso es que estaba arrepentida, muy arrepentida. En un momento de angustia, de desesperación, tomó la decisión, pero se confesó, pidió perdón, recibió el santo viático, la santa unción, la absolución de sus pecados. El día siguiente es su sepultura. Y yo me sentí tan satisfecho, porque quizás si no hubiera sido así, yo hubiera dicho, es mi hora de descanso y yo tengo derecho a dormir. Pero por la salvación de un alma, por amor a un hermano, hermanos, no hay peros que valgan. Y sobre todo, hermanos, cuando todo lo llevamos en oración, no hay cosa que aplaste. No hay nada que nos aplaste. Todo llevándolo en oración. De eso creo que muchos están convencidos de eso. Con la oración se le encuentra sentido a todo lo que Dios nos permite hacer. Dice segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 25. No se recibirá la corona del premio si no se combate de acuerdo con las reglas y el reglamento. No se recibirá la corona del premio si no se combate de acuerdo con las reglas y el reglamento. Primero, desconfianza que se ha de tener en sí mismo. Desconfianza en sí mismo. La desconfianza en sí mismo es sumamente necesaria en el combate espiritual, que sin esta cualidad o condición no solamente no podremos triunfar contra los enemigos de nuestra santidad, sino que ni siquiera lograremos vencer las más débiles de nuestras pasiones. Siempre se cumplirá lo que dijo la profetisa Ana en la Biblia. No triunfa, ¿ve? Primera de Sirácidas 2:9. No triunfa el ser humano por sus propias
fuerzas. Tengámoslo muy claro. Desconfianza en sí mismo, parte en nosotros mismos, ni por la experiencia que tengamos, o porque vamos saliendo del cascaroncito y nos creemos la santidad andando, tampoco. El demonio nos puede meter un montón de cosas en la cabeza. Vos sí tenés las cualidades. Vos sí ya eres la flor nata de todo. Hay perfección en ti y uno creérsela. Desconfianza que se ha de tener en sí mismo. O si no, remontémonos al apóstol Pedro, ¿verdad? Señor, aunque todos te abandonen, yo, le dice, nunca te abandonaré. Ustedes, como nosotros mismos, nos podemos traicionar. Por eso confiémonos en Dios. Desconfiemos de nosotros mismos. Seamos, sí, barro en las manos del alfarero, eso sí. Barro en manos del alfarero, que Él sea el que vaya moldeando nuestra vida. Llegado a la cumbre de la perfección, por favor. Es necesario grabar profundamente en nuestra mente esta verdad, porque sucede nada y miseria. Sin embargo, tenemos una falsa estimación de nosotros mismos, falsa estimación, creyendo sin ningún fundamento que somos algo. ¿Ve? Que somos algo. Cuidado. Si hacemos lo que hacemos es porque Dios es el que nos permite hacerlo. Y no es porque nosotros podamos. Lo que decía siempre Madre Teresa, ¿verdad? Al inicio del día. Aquí está, tú analfabeta. Ocúpate de mí. Este error es funesto y trae fatales consecuencias. Y es efecto de un dañoso orgullo que desagrada mucho a los ojos de Dios. Es puro orgullo. Y si lo aceptamos, se cumplirá en cada uno lo que cuenta el salmista, número 30. Yo creía muy tranquilo, no fracasaré jamás. Pero alejaste, oh Dios, tu ayuda de mi lado, y caí en derrota y opresión, dice el salmista. Tenemos que convencernos que no hay virtud, ni cualidad, ni buen proceder en nosotros que no proceda de la bondad y misericordia de Dios. Todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que logramos hacer es por pura misericordia de Dios. ¿Cuál es tu mérito? ¿Cuál es mi mérito? Ninguno. 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 Ni ustedes para que estén aquí en esta casa de asilo de ancianos, ni yo para que esté en la parroquia San Benito Palermo en Erehuayquín. No tengo ningún mérito. Si estamos en este trabajo, es por pura misericordia de Dios.
Y si no estuviéramos en este trabajo, a saber en qué trabajo nos tendría el espíritu maligno. Toda nuestra capacidad viene de Dios. Toda inteligente, genio, superdotado. Con ello lo que estarías haciendo es permitir que el orgullo te consuma. Producir es maldad, imperfección y pecado por nuestras propias fuerzas. Eso es lo que pudiéramos producir. Maldad, imperfección y pecado. La desconfianza en sí mismo es un regalo del cielo. Y Dios la concede en mayor grado a las almas que tiene destinadas para más almas. La desconfianza en sí mismo es un don de Dios. Y Dios la tiene destinada a un alto grado de dignidad. La desconfianza en sí mismo. Qué bonito esto. Lo que decía aquella famosa mujer de la antigüedad, Santa Ligarda, decía: de lo único que puedo tener absoluta seguridad en cuanto a mí misma es de mi pavorosa debilidad para pecar y de mi terrible inclinación hacia el mal. De lo único que puedo tener absoluta seguridad en cuanto a mí misma es de mi pavorosa debilidad para pecar y de mi terrible inclinación hacia el mal. ¿Ven? Y uno con unos cuantos días espirituales que hizo, unos cuantos ejercicios espirituales virtuales para más de ajuste que hizo, ya se cree la mamá de los pollitos. Cuando, según el camino de perfección, no es así. De lo único que podemos tener absoluta seguridad es que somos débiles, frágiles, inclinados al mal. Y por eso es que lucharon tanto los santos. Y por eso es que los santos aceptaron siempre con hambre y sed la confesión. Porque en cada confesión descubrían sus propias inclinaciones al mal. Y entre más se confesaban, más pecados se descubrían. Todo lo contrario a los que piensan que ya están perfectos, que hasta llegan a decir: ¿y yo para qué me voy a confesar si ya no tengo pecado? ¿Ve? El padre está confesando, pero yo no tengo necesidad. Si hace 6 meses me confesé. ¿Eso qué significa? De que está todavía y se siente todavía como una hoja de papel en blanco, sin mancha. La purísima concepción. Un camino. Dios lleva al alma hacia la desconfianza en sí misma, permitiendo que le lleguen tentaciones casi insuperables. Miren, Dios lleva al alma hacia la desconfianza en sí misma, permitiendo que le lleguen tentaciones hasta insuperables. Caídas humillantes. ¿Cómo humilla el pecado, verdad?
cómo humilla el pecado. Reacciones inesperadas. De todo eso nos pasa. A veces hablaste lo que no tuviste que haber hablado. O reaccionaste sorpresivamente, hiriendo a una persona. No pensaste lo que ibas a decir y que con lo que ibas a decir ibas a hacer tanto daño. Pero a veces Dios te las permite para que nos demos cuenta quiénes somos, cuán inclinados estamos a caer en el mal. Caídas humillantes, reacciones inesperadas, que aparezcan en su naturaleza unas inclinaciones inconfesables y dejándola por ciertos tiempos en una tan oscura noche del alma que hasta para decir un Padre Nuestro siente fatiga y desgano. Hasta para decir un Padre Nuestro siente fatiga y desgano. De manera que se llegue a adquirir la convicción de la total impotencia e incapacidad para caminar hacia la perfección y la santidad, si el poder de Dios no viene a ayudar. ¿Te has sentido alguna vez impotente? Yo creo que todos hemos sufrido eso, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? Impotentes. Si no fuera por la ayuda de Dios, ¿verdad? Estuviéramos totalmente hundidos. ¿Cuáles son los remedios? Esto es bien importante, porque también hay remedios contra todo esto, ¿verdad? El principal remedio de los 4 que vamos a aconsejar es pensar y meditar hasta convencerse de que por las propias y solas fuerzas naturales no somos capaces de dedicarnos a obrar bien y evitar el mal. O sea, con nuestras propias fuerzas, nada. Ni de comportarnos de tal manera que merezcamos entrar en el reino de los cielos. En nuestra memoria deben estar siempre aquellas palabras de Jesús: sin mí